Habíamos llegado a 1984. La Argentina se reencontraba con las instituciones democráticas. En verdad, comenzaba una era diferente para la que no estábamos demasiado preparados. Sí sabíamos los argentinos que teníamos ganas de eso, que había llegado el final del régimen militar y que tras la derrota en las Malvinas el país debía iniciar un camino diferente marcado por la paz, por las instituciones democráticas, por el Estado de Derecho. Es en ese contexto que yo regreso a la Argentina al comenzar enero de 1984. Y regreso tan periodista como me había ido una década antes. Si mi último trabajo había sido columnista de temas internacionales de El Cronista Comercial en 1974, mi primer trabajo en enero de 1984 era incorporarme a Radio Continental de Buenos Aires, ahí en la calle Rivadavia al 500, como columnista de temas internacionales en el programa Ciudad Abierta que conducía Mónica Caendamber. Ese fue mi reencuentro con el ejercicio del oficio. El país lucía luminoso para mí. Todo era positivo y todo era entusiasmante. Había un presidente civil, un presidente creíble, un presidente querible, un hombre que había arrancado su mandato firmando un conjunto de decretos fundacionales que determinaban el regreso de la Argentina a la normalidad institucional. Pocas semanas más tarde de haber ingresado al país y directamente haberme presentado en Radio Continental, Juan Alberto Badía me confirmaba como uno de sus colaboradores importantes en la conducción de Badía y compañía por el Canal 13. Fue un año imborrable e inolvidable, porque tanto en Radio Continental, con algunas dificultades en aquella gestión que es previa a la que hoy día conduce esa emisora, como en el Canal 13 administrado por el Estado, dentro de las limitaciones lógicas de lo que era la transición democrática, pude comenzar a desarrollarme con absoluta normalidad y sobre todo con libertad, entusiasmo y ganas de volver a aportar a la Argentina todo lo que había estado acumulando durante años en una década de exilio. Al año siguiente, de ese primer año de democracia, mi vida habría de marcar 40 años. El ingreso de un hombre a los 40 años siempre es un episodio fundamental. También lo fue para mí. Ese año de 1985 es el que marca el nacimiento de Esto que pasa. Efectivamente, en diciembre de 1985, el primer día hábil del mes, debuto como conductor de un programa de producción independiente en la Radio Splendid de entonces. Eso habrá de marcar la totalidad de mi vida, porque Esto que pasa sigue existiendo hoy, en su versión Radio Mitre, de la que me siento profundamente orgulloso y profundamente responsable. Desde el 85 al 89 fui, en consecuencia, el conductor y el impulsor de Esto que pasa como programa que arrancaba en plena madrugada. Programa matutino que tenía que pelear en condiciones sumamente espinosas y adversas contra los grandes jugadores del éter. No me quejo, sino que al contrario, fue una escuela maravillosa. Yo era hasta ese momento un columnista y desde hace exactamente 30 años me convertí en conductor y productor de un programa de radio que tuvo todas las alternativas que ya mismo voy a relatar. Pero en 1989 acontece algo realmente curioso e inesperado en mi vida. Recibo la propuesta del secretario de Cultura del gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires, Horacio Salas, para conducir LS1 Radio Municipal. Cuando acudo a la entrevista con el entonces intendente Carlos Grosso, tanto Grosso como Salas, que no era ni es peronista, me dicen: buscamos un periodista que no forme parte de nuestro espacio político, una manera de proclamar nuestra convicción en las ventajas de la pluralidad. Así fue como entre ese año 89 y 1991 tuve el inolvidable placer, orgullo y privilegio profesional y civil de conducir la emisora de la ciudad de Buenos Aires. Al canal de AM, que entonces se emitía por 710 AM, lo bauticé como la MUNI, la Radio Pública de Buenos Aires, cuando el concepto público todavía no había sido inventado ni había sido utilizado como sucede ahora con el kirchnerismo. Y a la versión en frecuencia modulada la denominé la Metro. Tanto la MUNI como la Metro
así bautizadas en 1989, fueron emisoras absolutamente libres en las que desplegamos una programación de la que siempre me he sentido profundamente orgulloso, incluyendo la presencia de algunos conductores que ya no están más entre nosotros y que no voy a mencionar porque son varios y todos ellos fueron muy queribles. 2 años más tarde de ese nombramiento como director general de Radio Municipal, yo me había abstenido de seguir conduciendo un programa de producción privada por un tema de incompatibilidad de intereses. Llegó el momento que me pidieran el cargo. Y el cargo me lo pidió el propio Carlos Menem, tal y como me lo confesó Carlos Grosso en oportunidad de esa civilizada transición. Como el cargo era de confianza política, a mí me pareció legítimo y acepté esa realidad porque no correspondía levantarse contra ella. No es que me estuvieran despidiendo de una emisora privada, sino que de una emisora estatal me decían que habían desaparecido las razones por las que se me había nombrado. Así fue como en el año 1991, para ser más preciso, debuto con Esto que pasa en un formato mucho más importante y mucho más revalidado y categorizado en LS10 Radio del Plata, aquella Radio del Plata. La Radio del Plata que siempre en el 1030 de la AM supo ser una escuela y un verdadero esquema de promoción de los mejores valores periodísticos, de la locución y de la publicidad. El periodo mío de Esto que pasa en Radio del Plata dura una década entera, desde 1991 al año 2000. Y termina cuando en el año 2000 precisamente decido concluir mi permanencia en Radio del Plata y traslado a Esto que pasa a Radio Nacional. Son otros 4 años con los que terminan estos 20 que acabo de reseñar desde la democracia, desde el 84 hasta 2004. El 30 de diciembre de 2004, al terminar la última emisión de Esto que pasa por LRA Radio Nacional, que me permitía llegar a casi todo el país, recibo una llamada telefónica de la entonces directora de la emisora, anunciándome en perfecto francés: negro, c'est fini, se terminó, me lo piden de arriba. El jefe de gabinete del gobierno que había ordenado mi salida de Radio Nacional era el siempre muy conocido doctor Alberto Fernández. Ahí no terminó mi vida ni mucho menos. Fue un golpe durísimo, pero creo haber tenido el entusiasmo, la confianza y la tenacidad para sobrevivir profesional, periodística y, por qué no decirlo, también políticamente. Esa va a ser la cuarta parte, última, que les desarrollaré mañana, que me permitirá llevarlos hasta el día de hoy. ¿Qué hice y cómo me las ingenié para poder efectivamente sobrevivir a lo que fue de hecho un acto de censura y una prohibición hecha y derecha, dura y pura, porque me quitó del aire sin siquiera la posibilidad de poder despedirme de mis oyentes? De aquella salida de Radio Nacional rescato el enorme apoyo y solidaridad de muchísimos colegas de Fuste y de muchísimos medios de comunicación que en las primeras semanas, precisamente de enero de 2005, durante varios días siguieron cubriendo el episodio y denunciando el hecho de censura. Pero pude permanecer de pie, pude pelear contra la adversidad y demostrar que si uno ejerce el periodismo con fe y confianza en los valores democráticos, en definitiva los disparates de los autoritarios son un tema menor en la crónica del tiempo. Cuando nos reencontremos mañana, les voy a contar, ya en condiciones muy particularmente entusiasmantes para mí, la última etapa, estos últimos 10 años de mi peripecia como periodista profesional, que comenzó tal vez formalmente en 1964 con mi primer cargo remunerado como periodista, pero que en rigor, como ya he dicho, había arrancado mucho antes, cuando quien les habla era un niño, y ya se había demostrado que su pasión, su amor, las rosas de su vida eran precisamente esta maravilla que es ejercer el oficio que uno ama, ha amado y seguirá amando siempre. Firmado Pepe Eliashev.